Y la última de las mesas de debate de esta jornada de inclusión. Jardunaldiaren hasieran beste. Al comienzo de la jornada hemos mencionado políticas públicas que se están desarrollando en otras regiones, en otros países, pero también en nuestro entorno, en la comunidad autónoma vasca, se están dando experiencias de evaluación por parte de distintas empresas e instituciones. Vamos a conocer las experiencias que ya se están desarrollando en este ámbito en Euskadi. Antes se hablaba del SIS, hay muchas, y tenemos una mesa donde aportar experiencias de profesionales que están trabajando desde hace tiempo en este ámbito de la evaluación de las políticas públicas. Moderatzeko lanetan. Para la moderación, como moderadora, vamos a contar con Maite Sanz, que ha sido nombrada hoy mismo Responsable de Besaldi. Así que esta mesa redonda va a ser su estreno. No está nada nerviosa, ¿eh? No está nada nerviosa porque además Sanz tiene mucha experiencia, ha estado 24 años trabajando en el Eustat, es máster en política social y servicios sociales y es premio Sustatu a la investigación en servicios sociales. Como ven, le acompaña Fernando Fantova, están en familia casi y ellos van a ser los que nos presenten al resto de invitados que, como ven, se están microfonando, van a ir poco a poco subiendo. Así que, Maite, enhorabuena y cuando quieras. Arratsaldeon. Quiero comenzar esta última mesa de diálogo agradeciendo la confianza depositada en mí para asumir este nuevo reto profesional. Fernando, conocedor de la visibilidad que hay que dar a la evaluación, pues ha querido aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta jornada pues para presentarme también ante todos vosotros, porque probablemente llamaré a vuestras puertas, así que ya por lo menos me ponéis cara. Y bueno, pues esta tarde ya, habiendo escuchado en la mesa precedente a los ponentes contarnos para qué la evaluación, pasamos ahora a conocer experiencias concretas de evaluación de políticas de empleo e inclusión desarrolladas en este ecosistema, tanto por técnicos responsables de estamentos políticos como por expertos y consultores del ámbito académico. Bueno, pues para ello contamos, seguro que con el buen hacer de los siguientes ponentes, que nos van a ilustrar con su experiencia en el ámbito de la evaluación. En primer lugar, y desde el ámbito institucional, quería presentaros a Koldo Peciña Chinchurreta. Voy a ser breve en las presentaciones, porque ya mejor que hablen ellos. A Koldo Peciña Chinchurreta, que es director general de proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que además tiene una dilatada experiencia en el mundo de la ciberseguridad. También contamos con la presencia, todavía no se ha incorporado, de dos mujeres directoras de empresas consultoras que prestan asesoramiento y que realizan evaluaciones de políticas públicas. En primer lugar, Sara de la Rica Gorizelaya, directora de la Fundación ISEAC y que es una de las economistas españolas que más sabe sobre estos temas de procesos de análisis de políticas. Y a su lado, Paula Salinas, directora y socia fundadora de Casenet, que ha trabajado como investigadora en varias administraciones y universidades catalanas, siendo uno de sus focos de trabajo la gestión pública y la evaluación de políticas. El cuarto ponente es presidente de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, Antonio Igea Sesma. Todos le conocéis, experto en la gestión, seguimiento y evaluación de sistemas de políticas públicas y quizás sea el representante más idóneo para contarnos qué se está haciendo en materia de evaluación de las políticas de empleo en este momento en el Gobierno vasco. Y por último, he pedido que se sume a este diálogo y que comparta, más bien lidere, la moderación de la mesa a Fernando Fantova, que se presenta él solo, todos le conocéis, el último en haberle conocido he sido yo, que es titular de Besaldi, el nuevo órgano de evaluación de políticas de empleo e inclusión del País Vasco, y quien finalmente realizará las conclusiones de esta jornada y cerrará la misma.
Cedo la palabra a Koldo Peciña. Bueno, creo que el interés de esta mesa es que cada uno de vosotros contara experiencias de evaluación. La dinámica, bueno, pues como ha sido en la mesa precedente, tenéis todos, no sé, 7 minutos, 10 minutos y bueno, si al final de la misma, pues habrá su turno de preguntas. Perfecto. Pues nada, Ricasco. Aurrera. Pues nosotros desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, principalmente en el ámbito de evaluación, yo vengo del Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, no tanto de políticas sociales, porque nosotros hemos diseñado un proyecto que es el Elkarrekin Lanean, que ya conoceréis bastante desde vosotros, en el cual desarrollamos políticas itinerarios formativos para que finalicen en empleo. Y está en promoción económica principalmente por nuestro enlace con el ámbito empresarial. Nosotros en este ámbito sí hemos desarrollado una herramienta de evaluación, pero principalmente de seguimiento del proyecto, seguimiento del programa. Que este programa tenga impacto de verdad en las ayudas que nosotros proporcionamos o en los convenios que nosotros formalizamos con las diferentes agencias de desarrollo comarcal, que tengan impacto en las políticas, que nuestras políticas tengan impacto en la sociedad. Y en este ámbito, para los que no conozcáis, el Elkarrekin Lanean al final es un proyecto, un programa en el cual estamos trabajando principalmente con las agencias de desarrollo comarcal. Guipúzcoa está organizado en diferentes comarcas y en las diferentes agencias de desarrollo comarcal han creado las propias redes de inclusión laboral. Y a través de esas redes y a través de la mesa de inclusión, incluso Saren Maya, nosotros lo que hemos diseñado es, a través de unos convenios de políticas compartidas, tanto desde Diputación como los ayuntamientos que participan en las agencias de desarrollo, en definir una serie de itinerarios formativos que finalicen en ámbitos o en la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. En un inicio no estaban formalizados a través de convenios, sino a través de unas convocatorias de ayudas, y ahí nos dimos cuenta que no recibíamos información de impacto de las ayudas que proporcionábamos en cómo finalizaban. Nos justificaban gastos, nos justificaban las acciones, pero no sabíamos cuántas personas habían conseguido insertar laboralmente. A través de los convenios, a través de las mesas que tenemos de co-creación, hemos creado conjuntamente una herramienta que se llama SIEP, de evaluación y gestión del proyecto, que el inicio viene de políticas sociales, el germen de esta herramienta, y junto con las agencias de desarrollo comarcal, en la incluso Saren Maya, hemos co-creado esta herramienta a través de la cual conseguimos conocer qué impacto está teniendo los diferentes proyectos y cómo estamos llevando a cabo la finalidad de los diferentes proyectos. Cuántas personas hemos insertado laboralmente, cuántas personas han acabado las prácticas, cuántas personas han acabado en los itinerarios formativos. Y de esta manera, a través de reuniones trimestrales que tenemos con las diferentes agencias, tenemos la capacidad de reconducir, redefinir y mejorar los proyectos o los programas para al final de todo tener impacto. Y es por esto que nuestro ámbito más de evaluación es más evaluación y seguimiento de los proyectos que tengan impacto directamente en las personas que queremos insertar y generar inclusión a través del ámbito laboral. Pues mi interesante experiencia, pues entonces cedo ahora la palabra a Sara, de la RICA. Muy bien, pues buenas tardes y lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. A mí me gustaría decir que nosotros no somos una consultora, somos un centro de investigación y transferencia porque no tenemos ánimo de lucro y lo que sí que queremos es ese conocimiento del que venimos de la academia, lo podamos transferir y devolver a la sociedad. Y por eso creo que no me gusta pensar que encajo dentro del concepto de consultora. Lo segundo, sí me gustaría contar muy brevemente nuestra trayectoria. Nacemos de la universidad y con esa frustración de que en la universidad de alguna manera estamos en una burbuja donde lo que tú aportas o lo que tú generas se va en mejor de los casos, a una revista especializada y lo leen pues, unos lunáticos como tú, que estás en la quinta derivada de la metodología, pero eso no va a ningún sitio más. Pero con la diferencia de que al menos todo lo que yo analizaba tenía que ver con diferencias de género, con inmigración, con mujeres o con personas con contrato temporal respecto. Toda mi vida, 30 años, lo he dedicado a eso, ¿no? Y entonces yo decía, pues la verdad es que el resultado me parece interesante. O sea, yo me gustaría poderlo trasladar a alguien para mejorar la sociedad, ¿no? Esta frustración realmente tuve la suerte primero de estar en FEDEA unos años, donde empezamos a salir a la sociedad, pero sobre todo en el País Vasco llegaron una serie de personas que conocían un poco el tratamiento de datos que hacíamos y lo que nosotros decíamos, nosotros éramos un poco el equipito con el que yo estaba, ¿no? Nosotros tratábamos los datos con cuidado y dábamos, yo diría que
de alguna manera, diagnósticos buenos, ¿no? Además de esto, en la universidad he dirigido un máster de evaluación de políticas durante muchos años. De hecho, digamos que de alguna manera fui la responsable de que naciera, ¿no? Entonces, bueno, por circunstancias de la vida no nos dejan crear un centro de transferencia en la universidad, no nos dejan, me cierran la puerta a cal y canto, y entonces tenemos que salir. Una posibilidad es olvídate y otra es sal a la sociedad, mójate y crea un centro. Entonces, bueno, pues ahí hemos creado este centro hace casi 6 años y efectivamente empezamos saliendo de la universidad con esa especie como de ingenuidad, ¿no? Vamos a venir a evaluar las políticas públicas, ¿no? Entonces es cuando empiezas a darte contra la realidad, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que vamos a empezar a ayudar en hacer diagnósticos, ¿no? Entonces sí empezamos a ver en el 2014, 15, 16, incluso previo a generar la Fundación ISEAC, el desconocimiento que había de la información que podía existir, ¿no? Y cómo las decisiones se tomaban con muy poca evidencia y con muy poco conocimiento. Por otra parte, decíamos que íbamos a hacer evaluación y era como si llegara allí el coco. O sea, evaluación, fiscalización, ¿qué es esto? Y efectivamente igual también nuestra actitud era muy prepotente, seguro. Total, hemos ido rebajando expectativas, acercándonos, aterrizándonos, dándonos castañazos, pero esto nos ha permitido aprender una barbaridad, ¿no? Y aprender una barbaridad, lo primero, que hay que empezar por los diagnósticos. La evaluación llegará después. Hay que ayudar a hacer diagnósticos para entender esa primera evaluación ex ante. Y es sobre qué actuar, cuál es la situación, y eso ya es de una valía brutal. Hemos tenido la suerte que desde el inicio, tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Gobierno vasco, los departamentos de empleo, han confiado en nosotros y hemos estado de la mano con ellos. Y esta fue un poco nuestros inicios. Y es verdad que nos tuvimos que ir adaptando a su situación. Y aquí quiero también lanzar digamos, o sea, tú vienes aquí con tu informe de evaluación, ¿no? Donde siempre algunas cosas salen bien y otras salen mal, ¿no? Y no eres consciente del castañazo político que se va a dar la persona que va a presentar ese informe si presenta esos resultados, ¿no? Esto solo lo aprendes después. Con lo cual ahora nosotros somos muy sensibles al embate político de cualquier informe de evaluación. Por lo tanto, otra cosa que hemos aprendido es ser muy fiel a nuestros clientes. Si ellos ven que efectivamente la situación política es tan complicada y creen que no lo deben o pueden publicar, ese es su problema. Yo lo único que les digo es por lo menos léelo y trata de incorporar lo que nosotros estamos tratando de decir. Ese ha sido otro cambio que nosotros en esta experiencia de evaluación hemos realizado, ¿no? Con todas las instituciones públicas tenemos un poco esa sensación del problema político. Del problema político, primero, de aceptar la situación de evaluación y, segundo, de hacerla pública. Esta es una tarea pendiente y se hace público en general si sale bien y si no sale bien no se hace público, ¿eh? Otra de las experiencias con las que hemos abierto hace 2 años o 2 años y medio es con ONGs. Y tengo que decir que la experiencia es muy satisfactoria. Primero, por la cantidad de información que tienen muy bien recogida. Segundo, por las ganas de aprender. No están tanto al embate político, con lo cual no pasa nada si algo no ha salido muy bien y hay que mejorar. Y entonces ahí hay que entender que están mucho más dispuestos a aceptar y a publicar incluso una evaluación, ¿no? Pero nuestra experiencia ha sido excelente. Tienen muchísima información, muy bien organizada, y de alguna manera tenemos una simbiosis muy importante entre ellos y nosotros, porque vamos muy en la misma línea. Por otra parte, también somos muy conscientes de que, en general, de los grupos con los que tratan. Son colectivos vulnerables y personas muy delicadas para cualquier tratamiento de evaluación. Y yo creo que en esto hay que ser muy sensible a esa situación. En este caso concreto, por ejemplo, los 34 pilotos que se hicieron desde el Ministerio, yo creo que con muy buena intención, pero creo que no se conocía la vulnerabilidad de las personas con quien se estaba interviniendo. Y esto espero que se aprenda para la siguiente. Las dificultades de implementar los pilotos han sido inmensas en la mayoría de las situaciones. Y yo creo que de ahí tenemos que aprender por si hay una segunda edición.
Y luego las otras experiencias de evaluación con las que realmente estamos también muy concernidos es con aquello con lo que efectivamente Europa está intentando impulsar, ¿no? Y es Fondo Social Europeo. Esos proyectos del Fondo Social Europeo están intentando vehiculizarse con evaluación. Y ahí estamos nosotros teniendo un papel, en muchos casos con ONGs, porque son entidades que intervienen y yo creo que se crea también una alianza muy buena entre entidades que intervienen y entidades que acompañan en el seguimiento e incluso en la evaluación de impacto de esas intervenciones. Entonces, yo creo que por ahí la Comisión Europea está tratando de fortalecer esos vínculos, que me parecen muy buenos, y creo que, sobre todo, las ONGs están cogiendo el guante. Y yo creo que de alguna manera también eso irá permeando a instituciones políticas, sobre todo cuando se crean ya instituciones como este caso Besaldi, que de alguna manera irá poco a poco transversalizando esas ideas o esos principios de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora Paula Salinas nos va a contar las experiencias que ya ha tenido ocasión de realizar. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar hoy aquí y sobre todo agradecer al público que ahora por la tarde pues seguís aquí escuchando. Justamente escuchando a Sara, bueno, me hace pensar, ¿no? Bueno, que CaixaNet al final se creó también con esta misma intención, ¿no? En CaixaNet somos 3 socias, éramos compañeras de doctorado y desde la universidad teníamos esa sensación, ¿no? de que allí trabajábamos a diario y disponíamos de muchas herramientas de evaluación de políticas públicas que podían ser muy útiles para la administración, pero que en cambio cuando mirábamos cómo se hacían las cosas en la administración, estas no se utilizaban, ¿no? Y justo se empezaba a hablar un poco de evaluación, pero no se hacía nada, ¿no? Como mucho algo de seguimiento de resultados y cosas así. Entonces, con esa intención, ¿no? De poder poner este conocimiento a disponibilidad de la administración pública, sobre todo, creamos CaixaNet, ahora hace ya 9 años. Y desde entonces sí que hemos visto cómo la cultura de la evaluación ha ido avanzando notablemente, si bien, como se ha ido comentando a lo largo del día, siguen existiendo grandes retos, ¿no? O sea, en aquel momento, pues como decía Sara, también llegamos con ganas de hacer evaluación. Hicimos muy poquitas, ¿no? Sí que notamos que cada vez hacemos más y cada vez más parte de nuestra actividad son evaluaciones y cada vez más también evaluaciones de impacto, ¿no? Porque también a veces se hacen evaluaciones pues, de seguimiento, de implementación, etcétera, pero cada vez se hacen más evaluaciones de impacto. Y en ese sentido, sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho a lo largo del día, ¿no? En algún momento, que uno de los grandes retos que seguimos enfrentando a día de hoy es que los resultados de las evaluaciones se utilicen para mejorar las políticas, ¿no? Ahora ya estamos en el paso que empezamos a evaluar, pero seguimos sin ver que luego los resultados se apliquen para mejorar políticas o para decidir hacia dónde dirigimos el presupuesto público, ¿no? Un poco para enmarcar la presentación y poder dar unas pinceladas de distintas evaluaciones que hemos llevado a cabo desde CaixaNet, sí, me gustaría pues, incidir en la idea de que cuando hablamos de políticas de inclusión, al final de lo que hablamos es de políticas que buscan garantizar que todas las personas, independientemente de sus diferencias, tengan un acceso a las mismas oportunidades y puedan participar plenamente en la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de políticas de inclusión, hablamos de políticas de muchos ámbitos distintos, ¿no? No solamente nos centramos en el ámbito de las políticas sociales o de las políticas de empleo, estamos hablando de políticas educativas, de políticas de cultura, de infancia, de inserción de colectivos vulnerables, hablamos de muchos tipos de políticas, ¿no? Entonces, la inclusión al final es algo que es transversal a todos los ámbitos y que se ha de tener en cuenta cuando hacemos políticas, incluso diría de urbanismo, ¿no? O de vivienda, etcétera, ¿no?
En Kaizenet, bueno, como os he dicho, éramos 3 socias las que la fundamos con 3 especializaciones distintas y también contamos con un equipo de investigadores con distintas especializaciones y esto hace que al final acabamos tocando un poco todas las teclas, ¿no? de la inclusión. Os decía que se da en todos los ámbitos de política y un poco nosotros trabajamos en casi todos estos ámbitos. Entonces os quería presentar un poquito, ¿no? algunos de los trabajos que hemos hecho para que veáis pues, un poco cuál es el enfoque y para qué sirven y para qué creemos que han servido estos análisis, ¿no? Sí que es cierto que en el ámbito del mercado laboral es uno de los ámbitos en los que hemos llevado a cabo más evaluaciones. Esto es, yo creo, porque ya existe quizá esta cultura, ¿no? de evaluar el impacto de las políticas activas de empleo, ¿no? y también porque es un ámbito en el que se dispone de mucha información y esta información está muy estructurada y eso es algo que permite de alguna manera aplicar técnicas de evaluación de políticas que en otros ámbitos pues, no podemos porque no tenemos datos, ¿no? Entonces, en este ámbito sí que hemos llevado a cabo varias evaluaciones, algunas de ellas con métodos cuasi experimentales que permiten obtener resultados muy fiables, ¿no? del impacto de estas políticas. En este sentido, me gusta siempre hablar de un proyecto de evaluación que hicimos hace un tiempo, que era la evaluación de un programa de formación en tecnología que consistía en dar financiación a las empresas para poder hacer la formación de los trabajadores en la misma empresa a nivel tecnológico. Y es un proyecto en el que se pudo aplicar un método cuasi experimental y que dio lugar a unos resultados, a unos impactos muy positivos de este programa. Y esto permitió que el programa al año siguiente recibiera una financiación de 10 millones de euros para hacerlo más grande, ¿no? Es un caso, un ejemplo en el que quizá la evaluación pues sí que sirvió, ¿no? para hacer esta asignación de recursos y para poder dirigir los recursos allí a aquellas políticas que habían mostrado un impacto más relevante, ¿no? También en el ámbito laboral, por ejemplo, estamos finalizando ahora una evaluación. En este caso se trata de una evaluación integral, es decir, una evaluación de un programa que evalúa tanto, o sea, desde el diseño del programa pasando por su implementación hasta sus resultados e impacto. Y se trata de un programa que está dirigido al colectivo más vulnerable de la ciudad de Barcelona, porque los participantes se seleccionan en base a los registros de servicios sociales y consiste en proporcionarles itinerarios de orientación y de formación individualizados a cada una de estas personas. Este programa también está mostrando un impacto positivo de estas políticas, ¿no? Y esperemos que en el futuro pues, pueda servir para mejorarlas, dado que estamos haciendo esta evaluación de todo el proceso. Entonces, cuando se hace una evaluación de la implementación, tiene la ventaja de que no nos quedamos solo con si el programa funciona o no funciona, sino que también vemos el por qué, ¿no? Porque si un programa quizá no funciona o no muestra el impacto que esperábamos, pues cuando hacemos la evaluación de la implementación quizá detectamos cuellos de botella, ¿no? Puntos en los que se produce algo que está impidiendo que se produzca el impacto de ese programa, ¿no? Y quizá no es que esté mal diseñado, sino simplemente que hay alguna traba, quizá administrativa, ¿no? por el camino, que impide que ese programa muestre los resultados. En términos generales, las evaluaciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de empleo lo que apuntan a la conclusión, ¿no? Hemos llevado a cabo distintas evaluaciones en distintos territorios y en general podríamos extraer la conclusión de que los programas de formación en general son aquellos que muestran resultados que permanecen a más largo plazo, es decir, que muestran resultados positivos y que estos perduran. Aquellos programas que buscan fomentar el empleo en el sector privado también muestran un impacto muy positivo. En este caso es difícil discernir, ¿no? hasta qué punto estos programas
fomentan la contratación de personas que ya hubieran sido contratadas, ¿no? O sea, que ya las empresas ya podían tener en mente contratar y lo han hecho, pero con las ayudas, o no, ¿no? Entonces, es probable que una parte del impacto venga por esa razón, pero otra parte pues, probablemente venga de la implementación de estos programas. Y los únicos programas que en general no muestran un resultado significativo en el tiempo son los que fomentan el empleo temporal en el sector público, ¿no? Porque al final se fomenta la contratación durante un periodo de tiempo, pero cuando acaba este contrato, pues el sector público tampoco tiene la flexibilidad, ¿no? La capacidad de poder contratar a estas personas y por lo tanto pues muchas veces vuelven al desempleo. Estas evaluaciones en el mercado laboral son sin duda importantes, ¿no? Pero también ponen de relieve otra cuestión, ¿no? Que es que parte del origen de esta exclusión laboral que se observa, ¿no? Y que afecta especialmente a determinados colectivos viene por el hecho de que desde en el ámbito educativo no se está garantizando la igualdad de oportunidades, ¿no? A día de hoy, pues según en qué familia nazcas o según con qué características hayas nacido, pues tus oportunidades educativas van a ser unas u otras. En este ámbito, ahora justamente estamos empezando una evaluación que lo que busca es determinar qué características de los centros educativos de alta y máxima complejidad, es decir, aquellos con un número de alumnos en situación de vulnerabilidad muy elevado, qué características de estos centros son las que permiten reducir el abandono escolar. Es decir, qué centros son más efectivos a la hora de retener al alumnado en el sistema educativo. Y aquí vamos a mirar no solamente las variables que siempre tenemos, ¿no? Como nivel de recursos, número de profesores, sino que vamos a ir a medir qué prácticas pedagógicas se aplican en cada uno de los centros, cómo se organizan. Vamos a ir adentro del centro, ¿no? De estos centros, a ver qué prácticas, ¿no? qué manera de trabajar tienen, para ver qué es lo que hace que determinados centros sean más efectivos que otros. Y esperamos obtener conclusiones pues, que sean valiosas a la hora de luego definir políticas educativas, dado que sabemos que el abandono escolar en España se sitúa en un 13,6%, que ya es más elevado que el de otros países, pero que este porcentaje se triplica en el caso de los alumnos que proceden del extranjero o en el caso de los alumnos de origen socioeconómico más desfavorable, con lo cual estamos hablando de un problema que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables y que es lo que luego va a generar también que se encuentren excluidos en el mercado de trabajo. A nivel de Cataluña hemos llevado a cabo también la evaluación del decreto de escuelas inclusivas. Este es un decreto que se aprobó en el año 2017, que lo que busca es que todos los niños y niñas, independientemente de si tienen algún tipo de discapacidad o de necesidad especial, sean escolarizados en centros ordinarios. Es decir, busca de alguna manera que se vaya reduciendo el número de alumnos escolarizados en centros de educación especial y de esta manera pues, fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas. Aquí una de las conclusiones fue que aún nos queda trabajo, ¿no? Para crear una cultura de inclusión entre la comunidad educativa. Aún existen resistencias importantes tanto entre familias como entre el personal docente. Y para ello, para ayudar a crear esta cultura de la inclusión, que pensamos que es importante, ¿no? Que se dé ya desde el momento cero, ¿no? En el ámbito educativo, es primero mejorar la formación de los profesionales, dado que es complicado poder hacer una inclusión efectiva dentro del aula para un profesor y luego también incrementar los recursos, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, vamos a escolarizar a todos los niños en centros ordinarios, pero luego es muy complicada la gestión dentro del aula y por lo tanto son necesarios recursos que permitan aportar personal de soporte dentro del aula.
Solamente hago Bueno, pues lo dejo aquí y ya saldrá luego en el debate. Muchas gracias, Paula. La verdad De es que nada, ha sido muy muchas interesante todo lo que nos has contado, gracias. pero tenemos que dar paso a Antonio Igea. Muchas gracias. Vale, pues esto de el último, bueno, pues tiene algunas ventajas, inconvenientes. Inconvenientes es que, bueno, hay mensajes que no voy a repetir, pero un poco la pregunta que quería responder y la que todos estáis haciendo es si en Lanbide evaluamos, que creo que de alguna forma es por el motivo por el que se me subió aquí. Y yo diría que en Lanbide, claro, que evaluamos, simplemente que quizá un poco el camino por el cual tenemos que transitar todavía es un mensaje que he lanzado esta mañana, es que evaluamos, pero más como una práctica en muchas ocasiones impuesta por otros, exigida por otros, que responde a necesidades de otros y no tanto como una práctica perfectamente normalizada dentro del día a día pues que tenemos con servicios centrales, oficinas propias, entidades colaboradoras. Creo que un poco el reto que tenemos que y todavía un poco transitar y llegar a que esa práctica evaluativa que estamos tratando de impulsar sea una práctica lo más normalizada posible dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros servicios y también, ¿por qué no?, una práctica, yo diría, hasta deseada. Creo que de alguna forma el nivel en el que deberíamos llegar y que diferencia a los buenos y a los menos buenos en esto de la evaluación es que en los buenos la práctica de evaluación es una práctica pedida, demandada, exigida, incluso desde dentro y desde fuera. Entonces, de alguna forma, quiero insistir que sí que evaluamos, nos falta recorrido y el mensaje positivo que quiero lanzar también desde Lanbide, las evaluaciones que todos los años como sistemas públicos de empleo, bueno, pues nos sometemos a unas evaluaciones europeas donde uno de los elementos que nos evalúan es aspectos de evaluación, ¿vale? Pues desde, bueno, pues más o menos nos defendemos, vamos mejorando, vamos fortaleciendo, pero todavía nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y antes quería un poco simplemente centrar mi intervención dándolos desde nuestra experiencia, ¿no? Y también al hablar de experiencia de Lanbide, no quería olvidarme de una experiencia previa que arrastrábamos personas de Lanbide, que era una experiencia que teníamos en Egailán, ¿vale? En aquel momento en Egailán teníamos una unidad de evaluación y de calidad y creo que en aquel momento, ya cuando hablábamos con otros servicios públicos de empleo, el hecho de que existiera una unidad de evaluación era un elemento diferencial nuestro. De alguna forma, porque creíamos y entendíamos que la evaluación tenía que estar presente en el día a día de la organización, ¿no? Por tanto, de aquella génesis hemos llegado al 2024 y creo que es justo reconocer que el camino de la evaluación en el ámbito del empleo, Departamento de Trabajo, Egailán, Lanbide, entidades colaboradoras, creo que hay un recorrido bastante histórico en el que, claro que evaluamos, simplemente que tenemos que mejorar la forma de evaluar. Y un poco para cerrar mi intervención, simplemente quería lanzaros 10 mensajes, ¿vale? Espero que la cuenta la haya hecho bien, igual os doy alguno más, pero creo que si en este caso habría uno o dos más. No, y con eso ya creo que cumpliría 10 minutos, minuto por mensaje, ¿vale? Antes de empezar la cuenta, pongo un punto cero, ¿vale? Antes de empezar el contador. Cuando me preguntan en la red internacional, de la sociedad española, si esto de evaluar se empieza desde cero, siempre decimos que no hay organización que no evalúe, ¿vale? Por tanto, ninguna organización, sea departamento, sea oficina de empleo, sea diputación, empezará de cero este camino, porque estoy convencido que este camino ya lo tiene iniciado. Sencillamente que en muchas ocasiones no es consciente de lo que está haciendo, podemos etiquetarlo como evaluación, ¿vale? Por tanto, confianza. Nadie empieza de cero y todos estamos evaluando y todos evaluamos. Y ahora ya empiezo la cuenta. Punto número 1. Desde Lanbide, ¿vale? Creo que entendemos la evaluación y más de una vez me habéis oído, compañeros míos, la evaluación es un proceso, no es un suceso, ¿vale? Mensaje número 1. No es algo que ocurre una vez al año o cuando me lo pide Fondo Social Europeo, no, es un proceso perfectamente integrado en la dinámica de funcionamiento nuestra de todos los días, ¿vale? Dentro de este título, de este número 1, concepto importante, creo que hemos hablado esta mañana, es algo que nos tiene que dar una visión integral. No me vale llamar a la evaluación cuando acaba el proyecto. A la evaluación hay que llamarle desde el momento inicial en el que surge la génesis y la primera idea que tenéis todos o que tenemos de una posible política de inclusión, política de empleo, ¿vale? Por tanto, es ahí cuando tiene sentido. Visión integral. Y creo que por aquí hay compañeros de inclusión, del servicio de inclusión, y me habéis oído más de una vez hablar del concepto de caja negra, ¿vale? Yo tengo, mi intervención pública es, tengo unos recursos, los meto en una caja y sale un impacto, ¿vale? Si yo solamente me fijo en el impacto y no abro la caja para saber qué está ocurriendo dentro, haré una mala evaluación.
porque puede ocurrir que ese impacto sea debido no a que la política era mala, sino sencillamente que la caja, lo que pasaba dentro de la caja, no han estado funcionando las cosas como tenían que pasar. Desde coordinación con oficinas locales, coordinación con entidades colaboradoras, comprensión de la política, alcance de la política. Por tanto, siempre os insisto, abramos la caja que hay dentro y comprendamos lo que pasa dentro, ¿vale? Segunda cuestión que quiero decir, la materia prima que nosotros utilizamos es el dato, pero no quiero que os quedéis con el dato. Por encima del dato está la información. Y creo que a veces cometemos el error de tener muchos datos y poca información, ¿vale? Hay un refrán de un naufragio que leía una vez que decía un náufrago que había agua por todas partes, pero ni rastro de agua potable. Creo que el concepto con los datos puede ser muy similar. Tenemos datos por todas partes, pero ¿tenemos información? Dejo ahí la reflexión, ¿vale? Tercero, me insisto en un tema que ha salido esta mañana. Nosotros en Lanbide queremos que la evaluación sea utilizada, ¿vale? Por tanto, el día después que se entrega un informe de evaluación, ya estamos pensando en qué podemos hacer con ese informe de evaluación. Os cuento una iniciativa interesante al amparo un poco del proyecto del Ministerio de Inclusión que ha salido aquí en alguna ocasión y que bien sabe un poco Sara Huesa, Servicio de Inclusión, su equipo de técnicos, ¿vale? Hemos planteado, después de recibir el informe de evaluación de ese proyecto, una jornada de reflexión con las entidades colaboradoras participantes en ese proyecto, con las oficinas de empleo participantes en ese proyecto, con la presencia también de oficinas, servicios centrales, para discutir y debatir sobre qué podemos hacer con ese informe. Y creamos lo que llamamos espacios de mejora, donde tratamos un poco de debatir y de construir espacios e iniciativas de mejora de ese proyecto o, en general, políticas de inclusión. Por tanto, utilicemos la evaluación, ¿vale? Cuarta reflexión que quiero hacer, que ha salido esta mañana. En Lanbide entendemos que hay que complementar metodologías y complementar enfoques, ¿vale? No vale únicamente con enfoques meramente o posiblemente cuantitativos, muy acertados, pero necesitamos complementar con otras visiones, con otras metodologías cualitativas. Nosotros solemos decir que no hay una única metodología que sea capaz de extraer los matices que tiene vuestro trabajo diario, vuestras políticas, vuestras intervenciones. Creo que necesitamos incorporar y complementar metodologías y, sobre todo, recoger la voz de los participantes y actores que estáis detrás de las políticas que estamos evaluando. Esto no se trata que el evaluador vaya allí como un paracaidista y evalúe. No, se trata de hacer la evaluación de forma lo más colaborativa y participativa posible. Ya no sé cuál voy, pero creo aquí tengo apuntado el sexto. Me preguntan siempre muchas veces si esto de los sistemas de seguimiento, construir sistemas de seguimiento, construir sistemas de evaluación, es algo de cuánto tiempo hace falta, ¿vale? Y siempre respondo lo mismo. No sabemos a priori cuánto tiempo se tarda en consolidar un sistema de seguimiento y de evaluación perfectamente institucionalizado, ¿vale? Podemos encontrar, y siempre pongo el mismo ejemplo, de países que lo han hecho en 4 o 5 años y otros países que les cuesta 10 años. Pero sí que es cierto, es un mensaje importante, entender que son procesos largos y no lineales, tienen sus interrupciones. E interrupciones muchas veces marcadas por decisiones y ritmos políticos. Por lo tanto, creo que es importante un poco aprovechar el tiempo, lanzar el proyecto y empezar un poco a trabajar en estas claves, ¿no? Un concepto que ya ha salido esta mañana, pero que insisto, yo necesito, si quiero institucionalizar la evaluación, enfoques sistémicos. ¿Qué quiero decir con enfoques sistémicos? Y digo un mensaje, bueno, que se me entienda bien, ¿eh? La creación de un órgano de evaluación no crea la función evaluadora dentro de la administración y del sector. El órgano por sí tiene que ir acompañado de otras muchas cosas para conseguir que la evaluación sea una práctica lo más normalizada y lo más deseada posible dentro de la estructura de gobierno, dentro de nuestras estructuras. Por tanto, apostemos por enfoques sistémicos. Consejo, ¿vale? Desde nuestra experiencia, evitemos sistemas excesivamente complejos, ¿vale? No pensemos aquí que más indicadores, cuanto más, mejor. No. Pensemos y pensemos en clave de si los indicadores que necesitamos son los que tienen que estar y los que necesitamos. E importante,
el objeto no es medir el impacto de las políticas de empleo e inclusión, sino que el objetivo tendría que ser gestionar ese impacto dentro de nuestras oficinas, dentro de las entidades colaboradoras o dentro de los departamentos. ¿Qué quiero decir esto? Detrás de la medición del impacto y un valor tiene que haber una gestión de ese impacto. La medición me tiene que servir para entender mejor mi política, mi intervención, y a partir de ahí plantear, transformarla y mejorarla. Por tanto, el objetivo en sí no es la medición, es lo que pasa después de la medición, ¿vale? Y con esto voy acabando. Hago un pequeño chascarrillo. En la envidia, un poco desde nuestra experiencia, no sé si por compartir con vosotros cuáles son los principales forajidos que están en búsqueda y captura dentro del ecosistema de evaluación. Y esto es válido para cualquier organización. Son, fundamentalmente, entendemos nosotros 4. Primero, y por compartirlo con vosotros. Hay un riesgo muy, muy, muy importante en cualquier organización, los famosos Excel, ¿vale? Que creo que todos los hemos sufrido, ¿vale? Evitemos sistemas informales de información, por una sencilla razón, porque el Excel, el jodido de él, muta y además cuando te lo devuelven, además ves que alguien ha añadido más columnas. Coño, pero si esto no es lo que yo te mandé a ti. Entonces, de alguna forma, intentemos crear sistemas de información lo más formales y estructurados posibles en función de lo que necesitéis. Hay otro forajido que hace años ya empieza a desaparecer, que es el famoso papel, donde alguien hace una encuesta, por ejemplo, de satisfacción en papel, y piensa que los evaluadores vamos a ser los mágicos, que vamos a coger 1.500 cuestionarios en papel y vamos a empezar un poco a explotar esa parte que está en papel. Afortunadamente va desapareciendo, pero aparece otro en su lugar, que no sé si conocéis, que es el famoso PDF, donde pensamos que con un PDF que metemos una memoria de evaluación que me hace la entidad en un PDF, vamos a poder trabajar con él fácilmente, ¿vale? Y el último, pero es muy, muy interesante, es lo que llamamos, el indicador silente, silencioso. Aparecen indicadores que no sabes muy bien por qué aparecen, nadie te ha dicho qué es lo que queremos medir con ese indicador, nadie te ha dicho cómo se mide el indicador, entonces depende de quién, en qué mesa de quién caiga ese indicador, lo calculará de una forma u otra. Por tanto, de alguna forma esto es muy importante evitarlo, ¿vale? Y ya con esto voy a ir acabando con la última, pero creo que viene al hilo con lo que ha ido apareciendo esta mañana, ¿vale? No sé si conocéis un poco, a la gente un poco que le guste el fútbol, ¿vale? Y pongo este ejemplo porque creo que se ve bien. Cualquier equipo de fútbol, en la delantera hay 3 piezas, un delantero centro, extremo y extremo. Y yo creo que cuando hablamos con los indicadores podemos utilizar el mismo símil. El indicador es mi delantero centro, pero tiene que ir acompañado de otros 2 jugadores que no están muy frecuentemente en nuestros ecosistemas, que es el objetivo y la meta, ¿vale? Y el objetivo, quiero decir que desde la intervención pública, cuando la estáis diseñando, tenéis que tener claro para qué habéis construido y habéis implementado esa intervención, el objetivo. Y no siempre es fácil encontrar objetivos en las convocatorias, en los programas. No es fácil. Por tanto, necesito objetivo. Necesito meta a la derecha y la meta es la cuantificación de ese objetivo. Esta mañana nos ponía un poco el ejemplo de un objetivo del Sistema Nacional de Empleo, que es mejorar un 10% la empleabilidad. Entonces, necesitamos un poco buscar objetivos, acompañados de metas, y luego ya aparece el indicador. Pero a veces cometemos el error de montar los indicadores que no van acompañados, ni de objetivos ni de metas. Y yo, como siempre digo a mis compañeros, ¿qué sentido tiene un indicador si no va acompañado de una meta? Si no sé si tengo que saltar 1,50, 1,20, 1,80, bueno, pues difícilmente puedo mejorar. ¿Y hasta qué punto es gestionable un objetivo si no tiene indicador y si no tiene meta? ¿Vale? Y ya para acabar y dejar un poco los 10 minutos, esta mañana os he hablado y hemos metido un poco el concepto de las famosas Cs, ¿vale? Y pensándolo, me han salido otras 2, que esta os afectaría, creo, a todos los que queremos evaluar y os animaría de alguna forma a cultivarlas. Primero, la evaluación parte de una curiosidad. Creo que cualquier persona que quiera evaluar tiene que ser curioso porque tiene que hacerse aquellas preguntas que si tuviera respuesta cambiaría su forma de trabajar. Creo que al final esa curiosidad tiene que estar presente. Y segunda C que me ha salido es la convicción.
Yo os animaría de alguna forma a entender que la evaluación tiene un papel transformador y espero que de alguna forma por parte nuestra ya hemos sido capaces de transmitir esa convicción. Y dejo ahí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, no sé si ahora entre los participantes tenéis alguna pregunta para seguir con el diálogo y si no, le paso la palabra a Fernando, que seguro que tiene alguna preparada. Yo solo quería hacer una pregunta a Sara. ¿Alguna pista para involucrar a la universidad en esta tarea común? Bueno, yo justo salí de la universidad. Por eso te lo he dicho. ¿Sí? Entonces me lo pones un poco complicado. Y me lo pones complicado porque realmente el problema está en que a la universidad los incentivos que se le dan no son de transferencia, son de investigación. Entonces, finalmente, los académicos lo que necesitan es publicar artículos, y les guste más o les guste menos. Si ellos quieren progresar en su carrera académica, para hacerte primero titular y después, o agregado y después catedrático, tú lo que tienes que hacer es tener artículos publicados. Y eso es pura investigación. Entonces, mientras la transferencia no entre dentro de lo que se incentiva a la universidad, pues realmente es muy difícil que la universidad directamente se involucre. A no ser, o sea, yo sí tengo que decir, por ejemplo, que nosotros sí tenemos 4 o 5 personas asociadas y una es Alaich de la universidad. ¿Por qué Alaich trabaja con nosotros? Porque le interesa, pero esto lo hace al margen de sus investigaciones y al margen de su docencia, a ella le interesa salir y bueno, pues en este caso tiene el enganche de alguna manera con nosotros. Pero si no hay este enganche, pues realmente es difícil, porque lo que se busca es la investigación. Bien, pues nada, lo tendremos en cuenta. Bueno, pues yo creo que ya llegada la hora damos por finalizada esta mesa y dejamos a Fernando que nos haga un resumen y conclusiones del mismo. Vale, pues muchas gracias a todos.